Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García, soy CEO y cofundador de Startup Links. En este video te voy a platicar acerca de cómo funciona un fondo de capital de riesgo enfocado en startups. Bueno, cuando decimos fondo de capital de riesgo, AKI, VC o Venture Capital traducido al inglés, este video prácticamente tiene estos tres objetivos. Uno, que como startup comprenda los motivadores que tiene un fondo. Dos, que sepas qué es lo que ellos esperan de ti como startup. Y tres, que comprendas la estructura legal y procesos del fondo que te deberían de importar a ti como startup, que deberías de entender. En resumen, lo que deberías de saber de los fondos que te impacta directamente a ti como fundador. Ojo, si tú eres un inversionista o alguien pensando en estructurar un fondo, este video no es para ti. Reitero, este video está enfocado en que las startups conozcan lo básico acerca de fondos para que puedan aumentar sus probabilidades pues, de levantar inversión sofisticada con un fondo de capital de riesgo. Entonces, vamos a darle, empezando por qué es un fondo de capital de riesgo. Les cuento. También conocido, como ya les decía, como Venture Capital, prácticamente es institución que levanta inversión, la administra y la invierte exclusivamente en startups. Es decir, los fondos también tienen sus inversionistas. Esa inversión obviamente la tienen que administrar. Y capital de riesgo, venture capital, sí, igual invertir exclusivamente en startups. Y bueno, acorde a una tesis determinada y que por medio de diversos mecanismos de desinversión espera recibir un retorno económico para sus inversionistas, como ya les mencionaba, y los administradores del fondo. En otras palabras, reitero, el fondo tiene sus propios inversionistas, invierte exclusivamente en startups, obviamente espera hacer dinero, no solo para las personas que invirtieron, sino también para las personas que administran ese fondo. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada uno cuando veamos la estructura organizacional y pues un poco cómo está el organigrama, por así decirlo, ¿no? Como su nombre lo dice, la industria de capital de riesgo es de las industrias que mayor riesgo tienen a la hora de invertir. Por ello se esperan retornos que paguen a sus LPs o Limited Partners de 4 a 10x. Ojo, allá afuera he escuchado que se ha tratado como de cambiar el nombre de capital de riesgo a capital emprendedor. Personalmente yo considero que no es la mejor práctica porque ¿por qué querrías quitarle riesgo desde el nombre a algo que pues su naturaleza es esa, ¿no? O a una startup le pegas muy bien o no le pegas. No hay como, bueno, existen puntos intermedios, pero realmente casi siempre que cae en un punto intermedio es como, oye, pues no le pegaste porque lo esperado es esto. Entonces, somos más fans de ponerle el nombre que es capital de riesgo o venture capital, porque eso es una industria con una tasa de riesgo bastante alta, ¿no? Comparado con otras opciones de inversión. Y bueno, ¿por qué alguien decidiría crear un fondo de inversión? Normalmente, y pues esto lo van a ver en todas las páginas de los fondos, existe realmente esa intención de crear un impacto positivo en lo económico, en lo social, en lo ambiental, ya sea en una región o en el mundo a través de tecnología, apoyando ellos pues financieramente startups que resuelvan algo relacionado a eso, ¿no? Segundo, y obviamente todos los fondos esperan recibir un retorno económico, tanto para ellos, tanto para los inversionistas del fondo como para los operadores o administradores. Y tercero, casi todas las personas que invierten en esta industria les divierte, les apasiona el tema de tecnología e innovación. Metiéndonos ya en detalles que probablemente no habían escuchado antes, les cuento. Existe un documento llamado PPM o Private Placement Memorandum, que prácticamente es como el deck de los fondos con el que van a levantar inversión. Por ejemplo, yo, Israel y mi amigo Juanito decidimos crear un fondo de inversión por X razón. Entonces, entre los dos tenemos que crear un PPM, que es un documento con el que vamos a ir a buscar inversionistas. Este documento prácticamente dice cómo funciona el fondo, cómo vamos a invertir, en qué vamos a invertir y cómo vamos a hacer que los inversionistas ganen dinero.
Metiéndonos más en detalle, pues este documento incluye tamaño del fondo, ticket mínimo por inversionista, cuánto tiempo va a durar y en qué periodo se van a dar, cuánto dinero o rendimiento objetivo esperamos tener con este fondo, cómo va a ser la distribución de capital y los rendimientos, o lo pueden buscar también como cascada de distribución, cuál va a ser la tesis, es decir, cómo se va a invertir, instrumentos de inversión, procesos, todos los costos asociados al fondo y potenciales estrategias de desinversión, así como oportunidades de mercado que ya están viendo. Es decir, este documento, reitero, es como si fuera el pitch deck con el que Juanito y yo vamos a ir a buscar inversionistas. ¿Para qué? Pues para levantar el fondo, que inviertan en el fondo y pues empezar a invertir en startups. Entonces, tengan presente este documento, nos va a servir más adelante. Referente al ciclo de vida, es muy fácil perderse a la hora pues, de tratar de ponerle ciclos de vida, valga la redundancia, un fondo, pero les cuento. Mínimo o más bien hasta 2 años le puede tomar a un fondo hacer el levantamiento y la estructuración. Es decir, a mí y a Juanito a lo mejor nos toma 1 año encontrar a esos inversionistas y otros 6 meses el poder estructurarlo legalmente. ¿Por qué? Porque no es como decir, ponemos todos el dinero en esta cuenta de banco y listo. No, existen otros mecanismos. Entonces nos puede llevar hasta 2 años, ¿no? Ya que tenemos el fondo listo, nos dedicamos a invertir y normalmente estos periodos van de 3 a 5 años, es decir, vamos a estar desplegando capital por los siguientes 3 o 5 años para después en un periodo de desinversión de los siguientes 2 a 5 años, pues poder generar un retorno económico. En otras palabras, a lo mejor nosotros estamos 5 años o 3 años o 6, 7, 8 años con una startup a la que le invertamos. Y la combinación de estas dos etapas, pues es acompañarlos y hacer esa administración. Probablemente cuando empecemos a desinvertir, también empecemos a levantar un nuevo fondo. ¿Qué significa esto? Significa que invertimos y a lo mejor estamos ya en las últimas 2 inversiones o buscando únicamente desinvertir. Entonces empezamos a levantar otro fondo con los números que ya conseguimos. Entonces es como, ok, inversionistas que ya invirtieron en este primer fondo y otros nuevos que vamos a ir a buscar. Esto es lo que hemos logrado. Creo que lo hicimos muy bien. Entonces vamos a levantar un nuevo fondo, otro PPM nuevo. Y pues nada, si les interesa, esto es lo que proponemos. Entonces, tú como startup, desde la primer junta le puedes preguntar al fondo, oye, ¿en qué etapa del fondo estás? ¿Apenas lo estás levantando porque es un fondo nuevo? ¿Estás invirtiendo activamente o únicamente estás desinvirtiendo? A lo mejor ellos te dicen, sí, ahorita solo estoy en administración de portafolio, desinvirtiendo, pero estamos levantando el siguiente fondo, búscanos en 6 meses. O a lo mejor no, a lo mejor te dicen, ok, ya estamos invirtiendo, únicamente estamos haciendo eso, va. Esto te sirve a ti para que sepas en qué fondos enfocarte hoy, ahorita, y en qué fondos tal vez tenerlos en cuenta para una siguiente etapa. En combinación, en promedio un fondo puede llevarse hasta 10 años desde su concepción hasta que termina ese periodo donde pues ya vendió o quebraron las últimas startups, ¿no? Hablando de su tesis de inversión, la tesis prácticamente son reglas que dictan la manera en que van a invertir los fondos y no se pueden salir de eso porque literalmente está la mayoría de las veces firmado de manera legal. Es decir, los fondos tienen ciertas reglas que hacen que no se puedan salir de diferentes parámetros que les pusieron sus inversionistas. Entonces, esta tesis normalmente se compone o más bien se estructura de tal manera que las personas que invierten en el fondo puedan agregar valor. Por ejemplo, los inversionistas de un fondo X están enfocados en NetTech, entonces es muy probable que ese fondo solo invierta en NetTech. O si de repente los inversionistas son demasiado variados, pues a lo mejor y son agnósticos. Normalmente es más marcado con los corporativos, donde no, pues tal corporativo se dedica a X cosa, entonces le hacen sentido únicamente invertir en startups de estas industrias.
Y bueno, un componentes de tesis que ustedes también pueden preguntarle a un fondo y que deberían de saber. Ticket mínimo, máximo, si hay un siguiente ticket o ticket de follow-up. Geográficamente dónde invierten, en qué industria, tecnología, modelo de negocios, etapa, en qué tracción mínima, que esto es algo muy complicado a veces de encontrar, pero tú en la primera reunión que tengas le puedes preguntar, oye, con la tracción que tengo, ¿te hace sentido a ti invertir hoy o crees que deberíamos avanzar más? Nivel de desarrollo de producto, características del equipo y si pueden o no liderar una ronda. Todo esto deberías tú de startup saber acerca de un fondo antes de irle a pichar para que puedas tener claridad si quieres enfocarte en ellos o no hacerlo. Hablando de la estructura organizacional de un fondo, esta estructura está hiper simplificada. Reitero, si tú estás pensando en abrir un fondo, este no es tu video, este video es para que las startups entiendan de manera general cómo funciona esto, ¿va? Entonces, les decía que los fondos tienen inversionistas que son estos de acá, que les llamamos Limited Partners o LPs. Estos LPs, reitero, son las personas o las entidades que invierten en el fondo y pueden ser personas individuales, pueden ser empresas, pueden ser family offices, pueden ser otros fondos inclusive. Entonces ellos comprometen capital y lo ponen aquí en un vehículo de inversión. Este vehículo de inversión es la entidad donde se concentra el dinero. Esta entidad puede ser un fideicomiso o una Delaware Partnership Limited Entity. Hay diferentes vehículos, ¿no? En este caso, ustedes solamente tienen que pensar que pues hay un vehículo donde el dinero se concentra, ¿no? Y este vehículo pues tiene un comité técnico, que es el que prácticamente tiene la decisión final y prácticamente pues también legal si se invierte o no en X startup. A su mismo nivel, por así decirlo, o a un ladito, existe esta entidad administradora. Que esta entidad administradora es literal, como su nombre lo dice, la que administra el fondo. ¿De qué se encarga? De pagar salarios, de cubrir los costos, tanto el equipo operativo, marketing, RP, contabilidad, legal, etcétera, etcétera, etcétera. Este vehículo de inversión al año le manda dinero a esta entidad, que ese dinero se llama management fee, que ese dinero es entre 2 y el 3.5% total del fondo, es decir, al año yo te voy a mandar el 2% del fondo acá. Ese dinero, reitero, es para administrar, hacer las operaciones, pagar sueldos, etcétera, etcétera. Normalmente esta entidad administradora es con la que nosotros startups tratamos, con quien tenemos pues ese roce, ¿no? Pero es el vehículo de inversión el que va a aparecer en tu cap table, el que te va a mandar el dinero a ti como startup invertida. Entonces, reitero, tenemos los que invierten en el fondo, que ponen su dinero en un vehículo de inversión. Ese vehículo es administrado por una entidad administradora que es la que ayuda a operar el fondo y es del vehículo de inversión de donde sale el dinero a las empresas. Ahora, si al fondo le va muy bien, existe algo que se llama carry, que prácticamente en resumen, sin meternos a muchos detalles, dice que si al fondo le va bien y los administradores hicieron buena chamba, le van a pagar un 20% como bono. Reitero, esto está súper simplificado. Si quieren saber más acerca de eso, pueden googlear cascadas de distribución de fondos de inversión, buscando europea, americana, etcétera, ¿va? Entonces, haciendo zoom a esta entidad administradora, así es como se ve. Hasta arriba tenemos a los general partners o los managing partners, que en este caso somos Juanito y yo, por ejemplo, quienes pues creamos este fondo. Y seguramente de aquí abajo hay como diferentes rangos, pero bueno, simplificando, se van a topar con scouts y con los analistas. Tal vez aquí en el medio están los associates,
pero en general es como, ok, están los general partners y a su vez abajo están los scouts o los analistas que son quienes tienen el primer filtro, el primer contacto con las startups. Y como servicios de apoyo tenemos la parte legal, administración, relaciones públicas, todo lo relacionado am, como apoyo a que el fondo opere, ¿no? Entonces, normalmente, reitero, las startups vamos a tener contacto con estas personas. Ojo, hay veces o muchas veces los general partners, los managing partners, también invierten parte de su patrimonio en su dinero. Entonces, a la vez, ellos son LPs y administradores del fondo, porque eso le da un poco de más certeza a los LPs de que pues las personas que están operando pues también tienen parte del riesgo compartido en este fondo. Entonces, eso da mayor confianza. ¿Cómo gana dinero el fondo? Definitivamente el fondo no gana dinero de los management fees. Ellos únicamente se sostienen con eso, pero definitivamente no quieren hacer dinero con eso. Los fondos quieren hacer dinero cuando venden su participación en empresas. Entonces, por ejemplo, de un portafolio de 10 empresas, 3 a 4 se van a morir, o sea, se van a hacer un cero, nada, así nada. De 3 a 4 probablemente regresen menos de 5x, que eso es un performance, es un rendimiento mediocre, por así decirlo. No agrega valor, no hace la diferencia. Lo interesante probablemente comience arriba de 10x o de 15x, donde tal vez es una la que te regrese tal cantidad, o una la que te regrese inclusive más de 35x, que aquí ya estamos hablando de startups ganadoras. Esta estructura también está hiper simplificada. A lo mejor tú tienes dos de 35x, dos de 20, a lo mejor el 50% se muere y tienes dos que te regresan 3x, y las otras tres te regresan arriba de 10x. Entonces en promedio el fondo ganó. A lo mejor solo es una la que te regresa el total del fondo y más, y podría considerarse de esa manera un fondo exitoso. Pero tienes otras 9 que no les fue nada bien, pero tienes una que te sacó las papas del fuego. Entonces, a veces es un poco engañoso el decir que un fondo le fue bien o le fue mal, porque puedes tener varias startups de medio pelo que le fue bien y puedes tener a lo mejor solo una a la que le fue súper bien. Dependerá de cómo lo quiera ver cada fondo, pero en promedio pudieras tú como startup asumir que así se comportan, que así se comportan las startups invertidas por Venture Capital. Y bueno, casos de éxito de fondos en la TAM, por ejemplo, Adobe Capital e Ignian, que aquí explican que venden su participación. Y en este caso, por ejemplo, Mountain Nazca, que le vende sus acciones de Kavak a SoftBank. Esto fue en abril del 2020. A finales de abril 2020, Kavak anunció pues que ya era unicornio. Y temprano en el 2021 anunció una nueva ronda de inversión donde pues ya era un poco más, bueno, no iba a decir un poco más que un unicornio, pero no, sino una evaluación un poco más alta sobre su última ronda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Mountain Nazca hizo un buen movimiento porque le vende sus acciones a SoftBank a un precio más caro y después SoftBank crece en sus acciones porque Kavak levanta una nueva ronda, ¿no? Otro caso de éxito, por así decirlo, cuando Sequoia invirtió en Facebook. Con este simple movimiento, aquí lo mencionan, la venta de WhatsApp asumiendo que tenían un 20% de ellos, o sea, Sequoia asumiendo que tenía un 20% de ownership de WhatsApp, eso le significaba a ellos un 2x del fondo y un 50x sobre la inversión. Entonces, con esta sola inversión, Sequoia ya puede decir que su fondo fue exitoso y que le puede pagar rendimientos interesantes a sus inversionistas. Y del otro lado de la moneda, pues existen también casos de terror, ¿no? Como es el caso que tuvimos acá en México con Yogome, una startup que levantó inversión de diversos fondos institucionales de Venture Capital, aquí los mencionan, y terminó siendo pues un fraude, ¿no? Los números estaban maquillados, la startup desapareció y bueno, por este tipo de cosas es por la que la vara para levantar Venture Capital pues es algo
pues interesante, ¿no? Hablando de procesos de inversión de un fondo. Esto que les presento aquí no es idéntico en todos, sin embargo les va a dar una buena noción de cómo funciona, de cómo se mueven los fondos, ¿va? Empezamos por acá. Primero, a lo mejor tú conoces al fondo o el fondo te conoce a ti en un evento, en una aceleradora, otro inversionista te lo presenta, tus mismos inversionistas lo presentan, vas por redes sociales o los conoces por medio de Startup Links. El primer filtro seguramente será que llenes tú su formulario y o que les mandes tu pitch deck o investor deck. En 1 o 2 semanas seguramente vas a tener una primera llamada que es una llamada exploratoria donde seguramente te juntarás con un analyst o con un scout del fondo para que ellos te hagan preguntas, puedan conocer más acerca de tu startup, más acerca del equipo. Ojo, he conocido varias startups que se emocionan demasiado con esta primera llamada y entiendo que pues es emocionante cuando uno empieza a avanzar y las personas se interesan en tu startup. Pero a esta primera llamada no necesitas traer a tus advisors, a tu equipo completo. Reitero, esta primera llamada es una llamada exploratoria donde tú como founder, a lo mejor tu co-founder o tu CTO se pueden unir y pueden explorar junto con el fondo pues si existe ese match, ¿no? No es la super llamada, sino es como una llamada de, oye, pues a ver, vamos conociéndonos, ¿no? Y reitero, de este primer filtro a esta primera llamada, normalmente es 1 o 2 semanas, aunque pueden irse hasta 3 semanas si el fondo tiene mucho deal flow. Después de que tengas esta primera llamada, el fondo te va a pedir información. Y en este vaivén de, oye, me gusta, tengamos una llamada, mándeme más información, tengamos otra llamada, mándeme más información, se pueden ir de 3 a 9 semanas. Y esta información, pues es información normal, ¿no? De que, oye, pues tu constitutiva, tu cap table, tus financieros, tu tracción, cuéntame de tu producto, etcétera, etcétera, ¿no? Asumiendo que pasas a una siguiente etapa, es muy probable que internamente el fondo esté armando lo que ellos le llaman un caso de inversión, donde si a ti te dicen, ok, vamos a revisar tu startup en comité, significa que este comité es este comité técnico, ¿no? Que es el que está evaluando la oportunidad como oportunidad de inversión vaya o como caso de inversión. Si a este comité le parece interesante lo que tú presentas, probablemente te extiendan un term sheet. Este term sheet prácticamente es un acuerdo que dice, ok, la startup X está interesante, te queremos invertir con tales condiciones, pero tienes que todavía ir por un proceso de due diligence. Si el proceso de due diligence resulta pues limpio y nos gusta lo que vemos, invertiremos de esta manera. Y ojo, este periodo es indefinido porque los fondos tienen estas reuniones de comité de manera periódica ya seteada, es decir, ya están agendados. Entonces, si tú llegas en un tiempo donde acaban de tener el comité de inversión y el próximo comité es en 3 meses, tú tienes que esperarte 3 meses para que vuelvan, o más bien para que este comité revise tu startup. Internamente, entre las llamadas, la pedida de información y este comité, hay otras mini juntitas del equipo interno del fondo, pero realmente pues es cuando ya puedes llegar acá, cuando empieza lo interesante, ¿no? Entonces, si tú cuentas o corres con la suerte de que apenas se va a juntar el comité y lo van a revisar a lo mejor la siguiente semana, puede que tu respuesta, la respuesta del fondo hacia ti sea muy rápida. Si corres con otra suerte y el comité se junta dentro de 1 mes o 2 meses, se te va a hacer un poco más largo el proceso, ¿no? Pero bueno, te dan tu term sheet, si tú estás de acuerdo, adelante, sigue un proceso de due diligence. Este proceso de due diligence, entre más avanzada la startup, más tiempo va a llevar. Y prácticamente es meterse a la cocina de tu startup. Legalmente, financieramente, en producto, en equipo
inclusive le marcan a tus proveedores, le marcan a referencias para ver que pues lo que tú ya presentaste sea confiable y no esté maquillado, no tenga algún tipo de información falsa. Entonces, normalmente dura de 1 a 3 meses o 2 en el mejor de los casos, pero realmente se puede ir hasta 6 meses. 6 meses es un proceso larguísimo solo de due diligence, porque acuérdate que traes por lo menos otros 2 meses o un mes platicando con el fondo, ¿no? Entonces, si todo sale bien, pasas a firmar. Pero bueno, en resumen, 2 semanas para juntarte con el fondo, otras 2 semanas para poder platicar con ellos, o 3 semanas para en lo que mandas o no información. Aquí lleva 1 mes y medio, más el tiempo que les tome pasar a comité, más el tiempo que les tome hacer el due diligence. Se te pueden ir hasta 6 meses en promedio como estándar. Ese es el promedio, que 6 meses tome la decisión de 0 a 100. Es decir, de 0 a invertirte 6 meses. Pero si tú ya traes en tu lead, como lead, perdón, si ya traes varios leads de inversión donde les estuviste mandando updates, este proceso se hace muchísimo más fácil, muchísimo más llevadero. Entonces, en resumen de estos slides es, si tú no conoces a un fondo, debes de tener en cuenta que le va a tomar en promedio 6 meses conocerte desde cero hasta que te inviertan. Si tú ya los conoces, puedes reducir este tiempo a 2 meses o un mes, pero es rarísimo, 3 meses tal vez. Entonces, la recomendación es empieza a levantar inversión, o más bien empieza a conocer fondos antes de que empieces a necesitar la inversión, ¿va? Una vez que te invierten, ¿cuál es el proceso? Los fondos hacen algo que ellos le llaman llamado a capital. ¿Qué significa esto? Significa que ellos, una vez que el comité aprueba la inversión y firman los documentos, el vehículo de inversión les va a escribir a todos los inversionistas y les va a decir, oigan, invertimos en esta startup, tienen 15 días para depositar el dinero. ¿Qué significa esto? Significa que el vehículo de inversión no tiene el dinero estacionado ahí en la cuenta de banco, sino que los inversionistas firmaron un acuerdo de inversión con el vehículo donde dice, cada que tú me digas que vamos a invertir en una startup, yo te voy a mandar el dinero y tengo 15 días desde que tú me lo notificas para yo mandártelo. Si no te lo mando, voy a tener una sanción. Esa sanción puede ser a lo mejor que pierda mis acciones o tengo una multa o algo por el estilo. ¿Por qué funciona de esta manera? Imagínense un fondo de 20 millones de dólares que tenga estacionados pues esos 20 millones de dólares por un año. Obviamente pues van invirtiendo y pues esa cantidad va bajando, pero tener tanto dinero estacionado durante años no es muy funcional para los inversionistas. Entonces normalmente van haciendo estos call capitals o llamados de capital donde les van notificando al fondo, oye, invertimos en esta startup, tienes 15 días para pasarnos el dinero. Entonces, cuando un fondo te dice que sí te va a invertir, todavía pueden pasar otros 15 días hasta que tengas el dinero en tu cuenta de banco. Una vez que recibes la inversión, pues a trabajar. Sigue el proceso de administración de parte del fondo. La mayoría de ellos en esos primeros meses, esas primeras semanas, se ponen a trabajar muy duro contigo para poderte a dar apoyo, exprimir el network que ellos ya traen, compartirte su expertise, etcétera, etcétera. Y que muy rápidamente su inversión pues pueda monetizarse, ¿no? Pueda valer más, perdón, más bien. Y eventualmente pues trabajarán en desinvertir, ¿no? Es decir, en vender la participación. Y pues esto lo hacen por medio de este acuerdo preliminar, y cuando firmas acá en el documento que tú firmas, pues ahí vienen los documentos, las cláusulas, perdón, de Dragalón, Tagalón, que pues prácticamente dicen cómo van a desinvertir ellos, ¿no? Y para ir cerrando, muchas startups piensan que los fondos se van a robar la idea, y créanme que no. Ningún fondo se dedica a desarrollar ideas, los fondos se dedican a invertir. Ojo, tú también tienes que saber si a quien le estás pitchando es un fondo o es un company builder.
que muchos de ellos, al agregarle el nombre de, no sé, Israel Ventures, pareciera que es un fondo cuando a lo mejor es un company builder. Entonces, ojo con esa parte. Reitero, los fondos no se dedican a robar ideas o a desarrollarlas, se dedican a invertir en ellas. Nadie te va a firmar un NDA para que le piche su idea y eso está bien. Imagínate un fondo firmando NDAs con todas las startups a las que les pichen. ¿Cuánto tiempo invertido habrá ahí que pues puede utilizarse en otra cosa? Entonces, está bien que nadie te firme un NDA. Por otro lado, tú como startup tienes que investigar al fondo porque a lo mejor ellos ya invirtieron en una startup que compite directamente con tu startup y es tu responsabilidad saberlo. Porque si tú les pichas y le dices todo de cómo estás haciendo, pues realmente nada los limita a ellos a decirle a la startup, pues oye, me junté con esta startup y pues me contó de esto que tal vez les pudiera hacer sentido. No estoy diciendo que esto sea una buena práctica, estoy diciendo que esto puede pasar, sí. Tú como startup tienes que hacer la chamba y saber si estás decidido a o preguntarle también al fondo, oye, yo sé que ya invertiste en esta startup, ¿te haría sentido no invertir en otra startup similar o que compite directamente? Y por último, pues cuando tú picheas, platicas tu idea, recibirás siempre feedback, consejos, a lo mejor recomendaciones o introducciones con otras personas. Razones por las que los fondos no invierten en pre-seed y seed. Deciden adelante, realmente la razón es porque no combina con la tesis, específicamente hablando de industria, tecnología. Y metiéndonos a pre-seed seed, pues hay muchos factores. ¿Cuáles son los más comunes? Mínimo el 40% de las startups son rechazadas por la etapa, es decir, están en una etapa muy anterior a la que el fondo está dispuesto a invertir. Esto va junto con pegado con el tema de tracción. Dos, no creer que el equipo pueda hacer lo que dice que va a hacer. Es decir, oye, pues eres un first time founder que aún no tiene demasiada tracción, es decir, no estás en la etapa. A eso añádele que pues no tienes un track record anterior, no has creado nunca una empresa, pues es difícil, ¿no? Creerle a alguien que dice que va a hacer, que pueda cumplir lo que dice que va a hacer. Entonces, ojo, casi nadie te va a decir de que, oye, pues con lo que has avanzado yo no creo que puedas seguir avanzando más, pero algunas veces esa es realmente como la traducción, ¿no? Después está el tema de industria, tecnología, donde, pues como ya les contaba, hay muchas veces los fondos no se pueden salir de ciertas industrias, de ciertas tecnologías. Nadie le va a invertir a una startup donde el equipo no esté de tiempo completo. Y esto parecería pues algo que no sucede, pero pues sí. Cuando uno invierte en una startup, también va esa cuestión de feeling, ¿no? Si un emprendedor no me cae bien o si un fondo no me cae bien, no vale la pena juntarse y tener una relación a largo plazo, ¿no? Alguien que vas a ver por los siguientes años tiene que caerte bien, ¿no? Para hacer negocios juntos. Si el equipo fundador no tiene un socio técnico, es imposible que le inviertan prácticamente. ¿Por qué? Porque si estás tratando de desarrollar tecnología, no puedes tener tu core business fuera del equipo, ¿no? Tal vez con un tercero o con un software factory. Que no existan barreras de entrada geográficamente, que pues estés en otro país o en otra región, que el mercado sea muy pequeño y los múltiplos pues no lo den. Que la startup tenga una dilución bastante, que tenga una dilución muy agresiva en una etapa muy temprana, que tengan problemas de propiedad intelectual, tal vez entre fundadores, entre empleados, entre externos, nadie se quiere meter donde ya hay problemas. Y por último y menos común, que los términos de la ronda no sean estándar o no sean favorables por el fondo. Esto casi nunca pasa porque casi siempre en etapa pre-seed normalmente pues son los fondos quienes te mandan un term sheet. Normalmente es de seed en adelante cuando eres tú como startup quien propone un term sheet. Ojo con este dato. Los fondos de Venture Capital invierten en una o dos de cada 100 startups que llega a ellos, es decir, en el 1 o 2%, una de cada 100 o dos de cada 100. Algunos en una de cada 150. Estos son los que tienen una cantidad de deal flow impresionante. La pregunta es, ¿eres tú
esa startup, una de cada 100 o una de cada 150, tienes lo suficiente, tienes números bastante interesantes como para que quieras competir contra 100 startups, contra 150. Si la respuesta es no, te recomendamos pues seguir avanzando, trabajar en tu producto, trabajar en tus ventas antes de invertirle tiempo y esfuerzo a buscar inversión. Buscar inversión es un proceso muy desgastante y que va a requerir mucho esfuerzo. Probablemente tengas que levantar inversión ángel antes de buscar inversión sofisticada con instituciones o fondos de venture capital, y queremos que lo sepas y que no te frustres. Entonces, eso es lo que les queríamos comunicar. Si ustedes, reitero, son esa startup, uno de cada 100 o uno de cada 150, adelante va. Sin embargo, reitero, casi siempre van a tener que primero levantar inversión ángel antes de pasar con inversión sofisticada. Estudien las tesis de inversión, prepárense, no es un proceso fácil, pero tampoco es un proceso imposible. Muchísimas gracias, háganos saber sus comentarios, sus opiniones y nos vemos muy pronto en un siguiente video.